Si solo el presidente Trump tuviera que negociar esto, sería mucho más optimista de lo que soy ahora. Pero hay otros dos actores implicados, y son los representantes de cada bando, Hezbollah por parte de Irán e Israel por la nuestra. Decir que Israel es nuestro representante va a molestar a algunas personas, pero esto fue lo que dijo el presidente Trump hace apenas un día. Ha sido una colaboración increíble, pero él dirá que nosotros somos el socio grande y que él es el socio pequeño, y eso es verdad. Israel habría sido arrasado. Y siendo justos con Bibi Netanyahu, que resulta ser un buen hombre, a veces se entusiasma un poco, pero es un muy buen hombre. Hemos tenido una relación extraordinaria. Ha sido un primer ministro excepcional. Tenemos una pequeña diferencia sobre Líbano. Yo le digo, puedes hacerlo con un toque un poco más suave, Bibi. Bueno, veremos si puede tener un toque un poco más suave. Estoy seguro de que Bibi siempre ha tenido, y muchos podrían decir, y yo mismo lo he dicho antes, que en algunos momentos, no siempre, pero en ciertos periodos, Netanyahu ha sido claramente el socio principal, el que ha presionado a Trump para que hiciera lo que él quería, pero también al revés. Ahora bien, creo que el hecho de que la guerra no haya salido como Netanyahu prometió ha cambiado esa dinámica, pero no creo que haya cambiado a Netanyahu, porque si lo miramos desde su punto de vista, más o menos al mismo tiempo que Al Jazeera publicó esa nota diciendo que había un alto el fuego entre Hezbollah e Israel, Netanyahu en su cuenta de X escribió: según mis instrucciones, las fuerzas de defensa de Israel atacaron con fuerza 150 objetivos de Hezbollah en el Líbano y eliminaron a decenas de terroristas. Eso no suena precisamente a voy a dar un paso atrás y escuchar al socio principal aquí. ¿Hasta qué punto te preocupa que Israel, a través de Netanyahu, pueda intentar sabotear el memorando de entendimiento? Bueno, tengo plena confianza en Netanyahu y en ese tipo de sionistas estadounidenses, concretamente. Son distintos de los sionistas israelíes. No sé si esa diferencia le queda clara al público, pero me refiero, por ejemplo, a gente como Mark Levin. Adelante, haz esa distinción si puedes. Sí, quiero decir, obviamente hay un interés nacional real, y hay muchos israelíes y analistas que no quieren incomodar a Estados Unidos, que entienden la naturaleza de esa relación. Cuando hablamos de Israel como un Estado vasallo o como un intermediario, lo decimos en términos de la realidad estructural de la alianza, ¿no? Y lo que ha molestado a muchos estadounidenses es que esa relación de poder no se refleja en la toma de decisiones. Así que, aunque Estados Unidos parece, en la práctica, una superpotencia, no fue el que dio la impresión de estar tomando las decisiones al involucrarse en la guerra que Netanyahu quería. A menudo ha parecido que la cola mueve al perro, y eso no sentó bien a muchos líderes de la corriente América Primero y a los nacionalistas del entorno de Trump, pero tampoco gusta a mucha gente de la izquierda e incluso del centro. Por eso el apoyo a Israel, en general, está cayendo en picado. Y creo que Trump se ha dado cuenta de eso. Ese es un punto. El segundo, creo yo, es que el propio Israel, el propio Benjamin Netanyahu, ha ligado su futuro político al militarismo y a este tipo de acciones agresivas en la región, contra el Líbano, contra Hezbollah, contra Siria, pero también contra Irán. Creo que le resulta muy difícil apartarse de eso. Pero si lo hiciera y entendiera las realidades estratégicas del Estado de Israel, el tamaño del país, como dijo J.J. Vance, 9 millones de personas y su ubicación, y volviera a la llamada doctrina periférica, la que abandonó, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Esa doctrina sostenía que Israel debía reconocer su interés común a largo plazo con Irán y con Turquía, los estados no árabes de la región. Pero Netanyahu en los años 90 y también Sharon abandonaron por completo esa doctrina. La cambiaron, la dieron la vuelta
y la dejaron patas arriba. Así que en lugar de eso, fueron contra Irán y cada vez más contra Turquía, porque se veían a sí mismos como la potencia regional. Pero la realidad es que Israel no es la potencia regional. Estructuralmente, no puede serlo. Y cuando intenta asumir ese papel, se excede, se sobreextiende y acaba haciendo cosas que perjudican al propio Estado de Israel. Muchos analistas y realistas israelíes lo entienden, como Satarnovich y otros que comparten esa visión, pero el liderazgo político parece no comprenderlo. En cuanto a Estados Unidos, tenemos un grupo de sionistas estadounidenses bastante desconectado de la realidad, como Mark Levin o Ben Shapiro. Esa gente solo quiere una guerra para Netanyahu, contra los objetivos que él decida, y pretende que el contribuyente estadounidense la pague y que el ejército de Estados Unidos luche y la respalde. Y eso es inaceptable desde una perspectiva de América primero. Creo que no deberíamos tener miedo de decir que Estados Unidos debe tener aliados y socios cuando eso encaje y sirva a sus intereses. Pero si no es así, entonces no tenemos por qué hacer esfuerzos extremos por otros países, especialmente por uno que es un aliado menor, un aliado de segundo nivel, y más aún en una región donde, en mi opinión, no tenemos intereses nacionales vitales. Por eso, tanto la gente del entorno de Mark Levin como los congresistas y congresistas, ya sabes, el senador Cruz, Lindsey Graham y otros, que parecen servir solo a los intereses de Benjamin Netanyahu, como si él fuera el presidente de Estados Unidos en lugar de Donald Trump, deberían dar un paso atrás y de verdad poner a Estados Unidos primero. Son senadores estadounidenses y es una vergüenza que un senador de este país anteponga los intereses de Israel a los de Estados Unidos y también los intereses políticos del primer ministro israelí a los intereses políticos de su propio partido y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bien dicho, no podría mejorarlo en absoluto. Vale, veamos el otro frente en este lado, porque Irán tiene su propio quebradero de cabeza, al menos como yo lo veo. Hace poco se publicó esto en X, donde el líder de Hezbollah dijo que Israel abandonará hasta el último centímetro del suelo libanés. Que estemos seguros de eso. La victoria, en todos los sentidos, significa la expulsión de Israel de nuestra tierra. Y eso, dijo, se logrará sin duda. No somos un pueblo que se rinda. Y déjame enseñarte algo que va un poco en contra de esa idea. No se trata solo de Benjamin Netanyahu, sino que sobre ese mismo tema, si consigo que el ordenador funcione bien, hay una declaración de un israelí. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. El ministro de Defensa israelí, Katz, dice que han arrasado toda la primera línea de aldeas en el sur del Líbano. Todas las casas han sido destruidas. Los vecinos no volverán a verlas en pie. Es un reconocimiento claro de una limpieza étnica sistemática. El ministro de Guerra israelí, Israel Katz, presumió el viernes de que el ejército israelí ha arrasado por completo la primera franja de pueblos en la frontera con Líbano. Y en este video que se ve debajo, declaró explícitamente que los 200,000 libaneses desplazados no van a regresar, y que simplemente han arrasado toda esa zona. Entonces, ¿cómo se puede conciliar lo que dice Israel Katz con lo que afirma el líder de Hezbollah? Porque yo no veo cómo esas dos cosas pueden encajar. Sí, quiero decir, creo que esto se ha convertido en el talón de Aquiles del acuerdo o del enfoque entre Estados Unidos e Irán, o de la distensión, como se le quiera llamar. De nuevo, desde una perspectiva realista, los aliados más pequeños, los grupos interpuestos, ya sea Hezbollah para Irán, Israel para Estados Unidos o Ucrania, son países o actores cuya supervivencia y bienestar a largo plazo dependen de mantener cierto nivel de conflicto, porque así obtienen recursos y apoyo de sus patrocinadores. Y por eso, este tipo de alianzas permanentes, como hemos escrito muchas veces en el Instituto para la Paz y la Diplomacia, van en contra de los intereses de las grandes potencias. No conviene tener alianzas permanentes.
Como dijo George Washington, hay que ser flexible. No se trata de tener amigos o enemigos permanentes. Y sin embargo, toda la perspectiva y la realidad de esos estados y grupos más pequeños se basan en una relación permanente. Así que no creo ni por un segundo que Israel y Hezbollah quieran seguir con este tipo de escaramuzas o que deseen continuarlas. Pero hay una diferencia, porque lo único que podría cambiar la situación sería un no, rotundo, desde Teherán y desde Washington. Y ese no rotundo es más importante que cualquier retórica que Donald Trump pueda pronunciar en la cumbre del G7, o que cualquier declaración pública de apoyo a Hezbollah que puedan hacer los iraníes. Un no rotundo significa, ya sabes, que si inicias un ataque, si vuelves a entrar en territorio libanés, si eres Israel, o si vuelves a lanzar cohetes contra Israel, si eres Hezbollah, no te apoyaremos militarmente, te cortaremos toda ayuda. Y esa es la única forma de hacerlo. Imagina que Estados Unidos, el CENTCOM y el Departamento de Defensa realmente mantuvieran esa línea y dejaran de enviar armas, nuestras propias armas, para defender el cielo israelí. Es que, básicamente, Israel se mduaso ganrera. Yith aunia setenu. Esto me parece una locura, incluso de plantearlo en voz alta. Pero es posible que los intereses de Estados Unidos e Irán, a la hora de poner fin a la guerra y recuperar cierto grado de normalidad, sea en 5 años, en 10, el tiempo que sea, puedan coincidir hasta el punto de decirles a sus dos aliados, Israel y Hezbollah, si queréis seguir luchando, lo haréis por vuestra cuenta. Es decir, Irán no apoyará a Hezbollah, nosotros no apoyaremos a Israel. O bien, podéis sumaros a este proceso, y todos podríamos obtener algún beneficio de ello. ¿Eso sería siquiera posible? Bueno, es posible, en una situación en la que, digamos, si una de las partes incumple el acuerdo, ya sea Israel o Hezbollah, aunque en la mayoría de los casos es Israel quien lo hace, entonces Israel ha seguido librando esta guerra con Hezbollah y en el Líbano, incluso después de que se acordara el alto el fuego en abril. Así que Israel ha violado repetidamente los términos del alto el fuego original que Irán y Estados Unidos habían aceptado o acordado. Y por eso ha sido tan difícil lograr el memorando de entendimiento. Han hecho falta semanas para alcanzarlo, pero las bases del memorando, los 14 puntos, coinciden bastante con los 10 puntos del alto el fuego original. Podríamos haber evitado este desastre de las últimas semanas, y también las tensiones sobre la economía global y el coste inflacionario, por cierto, ya verán. Quiero decir, una recesión todavía podría estar en el horizonte por todo esto. Así que son preocupaciones reales. Y aún así, seguimos posponiendo las cosas, porque Israel quería hacer unos cuantos ataques más, unos cuantos bombardeos más y todo eso. Si Israel sigue actuando así, Irán apoyará a Hezbollah, porque pensará que sois vosotros los que estáis violando el acuerdo, o que Estados Unidos no está manteniendo a su aliado bajo control y con moderación. Pero de nuevo, si el memorando de entendimiento se mantiene, y si ambas partes se contienen con un no firme, que básicamente significa detener el apoyo militar a los dos lados, entonces sí que habría algo importante que decir. Quiero decir, si Israel deja de intentar ser, ya sabes, tan agresivo en su propia periferia, tanto dentro de Israel como en la situación del Líbano y también en Siria, con la población drusa allí, si Israel acepta las fronteras que tiene, entonces creo que Irán, de forma discreta, aceptará o reconocerá, al menos de manera tácita o silenciosa, al Estado de Israel también. Esto era algo que Larijani estaba planteando antes de que empezara la guerra, antes de que lo mataran. Así que es interesante que las personas que en realidad querían incluso un acercamiento con Israel, aunque fuera en silencio, también hayan muerto en esta guerra. Es una situación muy extraña. Pero sí veo que si avanzamos hacia una nueva estructura en Oriente Medio, un nuevo statu quo en el que Estados Unidos se retire,
estaremos en un Oriente Medio posterior a la era estadounidense. Los países árabes del Golfo Pérsico podrán colaborar con los iraníes y reconocer que Irán es la potencia regional. El tráfico marítimo seguirá funcionando, pero el estrecho de Hormuz quedará bajo soberanía iraní o compartida entre Irán y Omán, como se quiera llamar. Y, en esencia, la región se estabilizará por sí misma a través del llamado M5, Egipto, Irán, Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, los 5 grandes países de la zona, junto con aquellos que decidan mantenerse neutrales y actuar como interlocutores entre todas las partes. Eso es Qatar y Omán. Luego, claro, es una situación distinta, e Israel tiene que decidir qué hacer con eso. Pero si eso ocurre, y de repente, cuando el acuerdo esté realmente en marcha, cuando los beneficios del acuerdo sean evidentes para todos, y de pronto Hezbollah o Israel quieran continuar la guerra, creo que toda la región se pondrá en su contra y les impedirá hacerlo, o les dirá que están solos. Así que creo que ahora mismo la situación es más delicada, sobre todo por el tema que mencioné antes, la falta de confianza, la desconfianza total de Teherán hacia las intenciones de Washington, y sobre si realmente son capaces de controlar la situación. Mira, lo interesante aquí, o la ironía, es que mucha gente dentro del propio sistema iraní cree, un poco como los partidarios del América Primero en Estados Unidos, que Israel no está bajo el control del gobierno estadounidense. Y esa es la gran tragedia de todo esto, porque estructuralmente y desde una perspectiva realista, Israel debería estar controlado y limitado por Washington. El hecho de que no lo esté y de que muchos piensen que el sistema político estadounidense no es capaz de controlar ni contener a Netanyahu, a Smotrich y a otros, o a quien sea el próximo primer ministro de Israel. Y además, el liderazgo iraní también cree que, por la razón que sea, Estados Unidos probablemente no tiene suficiente control. Por eso le llaman, bueno, no creo en las teorías de la conspiración en ese sentido, pero por eso en la propaganda iraní le llaman el presidente Epstein, porque intentan encontrar una explicación de por qué la superpotencia no puede controlar esa relación. Y es lo mismo que vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? A lo mejor sí hay algo. Por eso creo que es fundamental que el presidente diga un no rotundo, que respalde su retórica con acciones, que intente ser coherente con sus propios instintos después de, creo, 18 meses de desastre, y ver qué pasa a partir de ahí. Creo que eso le beneficiaría mucho más que lo que está haciendo ahora. Bueno, mira, parece que el presidente Trump está siguiendo la línea de lo que tú dijiste. Ya ha empezado, ha dado un par de pasos. Aquí hay un gran paso. Si no fuera por Donald Trump, y Bibi Netanyahu trabajó bien conmigo, pero él mismo te dirá, nosotros somos los que tenemos las armas, nosotros tenemos todo el poder, los bombarderos B-2 y todo eso. Si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido aniquilado. Tu relación con Netanyahu es buena, pero tenemos que mantenerlo un poco. ¿Vas a poder controlar que Israel no ataque al Líbano? Sí, podré hacerlo. Me tienen mucho respeto y hacen duda. Vale, o sea, le hicieron directamente esa pregunta y él dijo, sí, puedo detenerlos, harán lo que yo diga. Así que ahora todo el mundo lo va a comprobar. ¿Cumplirá con eso o volverá a echarse atrás? Creo que todos estamos pendientes de eso. ¿Tú qué opinas? Exacto. Eso es. Esa es la pregunta. Creo que tienes toda la razón. Y ya lo has mencionado. Mientras se celebraban las conversaciones del G7 y salía toda esa retórica tan contundente de Estados Unidos, Netanyahu publicó los nuevos ataques sobre el Líbano, básicamente desafiando directamente al presidente de Estados Unidos. Pero creo que los israelíes con los que hablo me dicen que eso no es una estrategia a largo plazo, que quizá intenta proyectar que es duro, que es el primer ministro de Israel, que Israel es soberano. Y sin embargo, todo esto es obra de Netanyahu.
Esa es la tragedia. No creo que Israel estuviera en esta situación si él no hubiera ido siempre más allá de los límites. Así que ya veremos. A largo plazo, creo que el presidente de Estados Unidos sí tiene la capacidad, la influencia y el control necesarios para efectivamente poner límites al Estado de Israel. La cuestión es si realmente lo llevará a cabo. Y quiero ver hechos antes de poder decir nada al respecto. Pero sí, la retórica, el lenguaje, han cambiado de forma radical, 180 grados. Este es el presidente Trump, que muchos recordarán, del 2016. Por eso se convirtió en el fenómeno que es hoy. Así que es importante que tanto su equipo más cercano como el propio presidente entiendan lo que esto significa para su base y para mucha otra gente. Porque, sí, hay algunos seguidores del MAGA que no se preocupan por las políticas y que irán en contra de Netanyahu si Trump se lo dice. Pero hay mucha gente, esto fue una coalición, mucha gente que se unió al movimiento de Trump porque estaban hartos de las guerras, porque querían paz y diplomacia. Y bueno, ellos creyeron al presidente cuando dijo que quería hacer la paz. Y sin embargo, ha llevado a cabo las guerras más importantes de nuestra historia reciente. Guerras que podrían haber acabado, de verdad, en una guerra nuclear. Estuvimos muy cerca. Daniel, creo que tú también has oído hablar de esto. Estuvimos muy cerca de un intercambio nuclear entre Estados Unidos e Israel. No fue un simulacro, fue algo que realmente se debatió en la Casa Blanca. Es un asunto muy serio, muy complicado. Creo que Donald Trump, por instinto, no quería una guerra nuclear, pero vio que se estaba acercando demasiado a una, y cada vez se sentía más desesperado. Así que, en mi opinión, lo más sencillo habría sido decirle que no a Israel, como hicieron presidentes anteriores. Lo siento, Arne. ¿En qué momento? De hecho, esto no es algo que yo haya oído, así que si pudieras explicárselo a nuestra audiencia y a mí, ¿cuándo estás diciendo que hubo indicios de que las armas nucleares llegaron siquiera a entrar en la conversación? Así que los tweets que hizo el presidente sobre aniquilar una civilización, una forma de guerra nuclear o una bomba electromagnética, desde el principio, Trump pensó que quizá tener una opción nuclear del lado estadounidense, una ojiva táctica sobre Natanz, una instalación nuclear, era algo que debía considerarse. Según mi información, eso se llegó a discutir en la Casa Blanca o en una reunión privada. Y claro, el simple hecho de que se hablara de eso ya es muy preocupante. Además, creo, y de hecho estoy escribiendo un artículo investigando sobre ello, que la razón misma por la que estamos aquí, por la que tuvimos esta guerra y estuvimos tan cerca de un intercambio nuclear, fue el monopolio nuclear de Israel. De alguna manera, ya sabes, Trump se tomó en serio las amenazas israelíes de que si no había un acuerdo nuclear, tendrían que lanzar una bomba nuclear sobre Irán. Y creo que intentó evitarlo. Incluso pasó a la ofensiva para impedirlo. Pero eso en realidad aceleró la tendencia hacia una posible guerra nuclear. Y de nuevo, no creo que hayamos estado tan cerca de una guerra nuclear desde, ya sabes, la crisis de los misiles en Cuba. Creo que habría sido moralmente despreciable, pero también un desastre estratégico, porque no creo que al final un ataque nuclear, ya fuera táctico o estratégico, pudiera formar parte de una campaña de bombardeo estratégico. Y mucha gente, si recordáis, hace unos meses circulaban muchas de esas historias que decían que estaba justificado que lanzáramos bombas nucleares sobre Japón y que por eso Japón se rindió. Había un motivo detrás de eso. De repente empezaron a aparecer ese tipo de cuentas diciendo lo mismo, muchas de ellas con apoyo israelí. Pero la cuestión, y quiero dejarlo muy claro, es que nuestro ataque nuclear a Japón no fue la razón por la que se rindieron. Lo que realmente les hizo rendirse fue la presencia de tropas soviéticas, tropas terrestres soviéticas, y la posibilidad de que la Unión Soviética tomara el control de Japón. Y por cierto, teniendo en cuenta la cantidad de potencia de fuego, no soy un experto militar,
pero por lo que entiendo de forma superficial, las bombas que se usaron sobre Tokio tenían una carga mucho mayor que las bombas nucleares. Sí, Doug McGregor ya ha hecho ese comentario en nuestro programa antes. Sí, y Japón no se rindió por eso, ¿verdad? Del mismo modo, Irán tampoco se rindió después de las 12 o 13 mil toneladas de bombas que se lanzaron sobre ellos. Así que esta idea de que las bombas cambian el comportamiento es, en el fondo, una premisa equivocada. Las campañas estratégicas pueden funcionar si realmente estás librando una guerra terrestre, si estás comprometido con esa guerra y crees de verdad que se trata de una guerra existencial. Mi argumento, desde el principio de esta guerra, incluso antes de la Guerra de los 12 días, ha sido siempre el mismo. Esto no es una crisis existencial para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a enviar tropas terrestres en ningún sentido. No estoy diciendo que el fervor ideológico que tuvimos con los neoconservadores durante la guerra de Irak no nos llevara a cometer errores, a enviar tropas al terreno y a librar una guerra terrestre. Pero era una historia muy distinta. Me atrevería a decir que incluso entonces, como no era un conflicto existencial para nosotros, incluso en ese momento, si Irak hubiera sido Irán o si Irak hubiera sido Rusia, no habríamos entrado en esa guerra. O al menos, no habríamos desplegado tropas terrestres como lo hicimos en Irak o en Afganistán. Así que una vez más, los conflictos son diferentes, tienen circunstancias distintas, pero cuando hablamos de potencias históricas y duraderas como Irán, Rusia, Turquía o Japón, estamos hablando de una categoría de potencias completamente diferente. Son potencias de nivel medio, potencias intermedias, que podemos llamar potencias regionales, con sus propias esferas de interés. Y esas potencias no desaparecen. Hay una razón por la que empezaron a tener imperios, por la que desarrollaron civilizaciones, porque llevan ahí mucho tiempo. ¿Cómo se sobrevive a milenios de ataques, guerras, conflictos, hambrunas? Hay una razón para eso. Creo que deberíamos valorar más la historia. Somos una nación más joven, en comparación, pero deberíamos ser más humildes y menos arrogantes respecto a nuestros objetivos y nuestros medios. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa última parte, sobre todo en lo de ser menos arrogantes. Eso podría llegar a ser un fallo fatal en algún momento. Mira, me gustaría que volvieras al programa, solo como comentario. Querría entrar en mucho más detalle sobre todo el tema nuclear, porque de hecho hablamos de eso en el programa cuando él hizo aquella declaración, y vimos un par de cosas más, pero luego el asunto se desvaneció. Yo no tenía información interna sobre nada de eso, así que me encantaría repasarlo contigo. Pero, en el tiempo que nos queda hoy, la propia naturaleza de tu organización, el Instituto para la Paz y la Diplomacia, ¿ves alguna posibilidad? Quizá podamos llegar a un punto en el que tanto Irán como Estados Unidos digan un no rotundo al lado iraní-israelí y a Hezbollah, y tal vez así se logre un alto el fuego ahora. Pero madre mía, esto lleva ocurriendo desde 1982. Estuvo la guerra de 2006, por supuesto, y todas las veces que el conflicto se ha encendido y apagado desde entonces. El año pasado fue el asesinato del líder de Hezbollah, Nasrallah, y todo lo que vino después. Y ahora todo esto aquí, como decían los israelíes, 200,000 personas han sido expulsadas de sus casas y la mayoría de ellas han sido demolidas. ¿Cómo demonios se puede llevar esto a una conclusión pacífica, de modo que no haya otra guerra entre esos dos pueblos dentro de unos meses o unos años en el futuro cercano? Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo sí creo que nuestro tipo de conflicto con Irán y la desconfianza de Irán hacia Estados Unidos fueron sin duda un factor importante en todo esto. Ahora bien, las guerras locales son muy relevantes. Surgen por agravios locales, por heridas históricas, pero no pueden prolongarse indefinidamente sin el apoyo de actores o patrocinadores externos. Y en este caso, Irán y Estados Unidos han financiado este conflicto,
lo reconozcan o no. Así que esa es una parte del asunto. Whether they accept it or admit it or not. So that's one thing. Number two is El segundo caso es Israel. Desde los años 70, los 80, en realidad desde la época de Nixon, y sin duda desde los 90. Cuando la Unión Soviética, que actuaba como una especie de contrapeso estructural, desapareció, Israel empezó a actuar con mucha menos contención. Así que la pregunta ahora es, si con Estados Unidos retirándose de la región, tanto esto como la llamada relación especial entre Estados Unidos e Israel se están desmoronando. Creo que en los últimos meses hemos vivido tanto el punto más alto como el más bajo de esa relación. En el fondo, era hacia ahí donde nos dirigíamos. This was ultimately where we were heading. We allowed for Israel to overreach, to be hubristic. Hemos permitido que Israel se exceda, que actúe con soberbia, porque básicamente pudo externalizar su defensa en nosotros. Nuestros portaaviones, los sistemas Patriot, la tecnología y todo lo demás estaban respaldando eso. Quiero decir, al final, Israel es una potencia tecnológica. No lo neguemos, pero no tiene la capacidad de librar todas estas guerras sin Estados Unidos. Así que creo que, tal vez, si Israel llegara a entrar en razón, aunque no veo que eso ocurra pronto, si lo hiciera, podría replantearse qué es realmente su interés nacional a largo plazo. No se trata solo de eso, sino de recuperar un poco el espíritu de los antiguos líderes israelíes, como Ben Gurión, en lugar de esta especie de guerra existencial y apocalíptica, en la que incluso se utilizan referencias históricas y bíblicas de Israel para impulsar un proyecto de una gran Israel. La idea de que Israel pueda ser una potencia regional y expandir sus fronteras es en realidad una píldora venenosa para Israel y para toda la región. Si el próximo primer ministro de Israel, si Benjamin Netanyahu o quien sea, logra realmente reorientar la estrategia israelí y alejarse de eso, de la misma forma en que Estados Unidos, poco a poco, a regañadientes, se está alejando de la hegemonía global y se ve obligado a abandonar una gran estrategia de primacía para empezar a valorar una estrategia de contención. Y bueno, lo vimos reflejado en la Estrategia de Seguridad Nacional, la NSS de 2025, ¿verdad? Estaba muy centrada en el hemisferio occidental, no era global. Así que las circunstancias estructurales, la historia, la geopolítica, todo eso es real y tiene su propia lógica. Y por eso, precisamente, ese tipo de razonamiento acaba imponiéndose y obliga a los estadistas y a los líderes a hacer cosas que no habían previsto hacer. Creo que eso importa mucho en lo que respecta al liderazgo israelí. Creo que menos en el caso del Líbano. En el Líbano, sus combatientes incluso podrían integrarse en las fuerzas libanesas. Vi una idea de un amigo mío, que es experto en el Líbano, y hablaba de cómo la estructura de Hezbollah debía integrarse en el Estado libanés, en lugar de ser una entidad separada. Así que hay soluciones y alternativas libanesas, y debería haber una especie de reajuste israelí, teniendo en cuenta que lo que están haciendo no funciona. Son la nación más odiada del mundo, y eso no es bueno para Israel. Si yo fuera israelí, no querría eso, ¿verdad? Así que, en ese sentido, Donald Trump y J.D. Vance tienen razón. El único país que los apoya es Estados Unidos. Y bueno, últimamente quizá la India. Así que si Estados Unidos deja de hacerlo, estarán en problemas. En serios problemas. Y creo que por ese exceso, mucha gente en Estados Unidos, millones de personas, ya no quiere esa relación especial o esa alianza con Israel. De hecho, ven a Israel como el problema en la región. Ese cambio respecto a la mentalidad de los baby boomers, con todo el respeto, en los años 60, 70 y 80, sobre todo después de los 80, cuando ocurrió la revolución iraní, y el paso de la idea de que Israel no puede equivocarse a las nuevas generaciones de millennials, de la generación Z y otras, que piensan que en el mejor de los casos, Israel debería ser un país más entre otros. Y bueno, los intereses estratégicos y nacionales de Estados Unidos difieren en muchos aspectos de los de un país pequeño llamado Israel. No se trata de si Israel es o no un Estado-nación,
Se trata de que distintos países, con estructuras diferentes, tienen intereses nacionales distintos, y eso es algo natural. Así que no creo que Estados Unidos pueda ni deba actuar como Israel, en both, ni que Israel pueda comportarse como una potencia regional o una gran potencia como Estados Unidos. Ese tipo de fantasías están tan desconectadas de la realidad que acaban teniendo un coste enorme y ponen en riesgo la viabilidad y la supervivencia de toda una nación. Creo que Netanyahu ha sido un desastre para el Estado de Israel. Netanyahu has been a disaster for the state of Israel. Sabes, no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios, thanks. A mí no me gustan. Así que demuestra un poco de cariño. Suscríbete, dale a me gusta y malgues en que te importe. Somebody you care about.